Bien, chicos, buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es Leonardo Cabrera, ¿sí? Soy estudiante de la cátedra de anatomía y hoy vamos a hablar de un tópico de la región de pelvis, que es acerca de los genitales, ¿sí? Bueno, si tienen cualquier duda me pueden hacerla durante la exposición o al final, no hay problema. Y también pueden, si es que escuchan que no sé, hay interferencia o algo, o se me deja de escuchar, me avisan, por favor, porque a veces no sé, el internet se pone un poco raro. Ya, antes de comenzar, quiero confirmar si se me escucha bien. A ver, ya listo. Entonces vamos a comenzar con este tema. Sí, vamos a hablar de los genitales masculinos y femeninos. ¿Sí? Les puse estas imágenes, no son fotografías de un atlas fotográfico, y son cortes transversales, ¿no? Es una forma de estudiar órganos pélvicos en cortes transversales. Sin embargo, en el anfiteatro también vamos a ver el estudio de la pelvis, pero en pelvis entera, o sea, como si fuera un tazón, vamos a acercarnos y vamos a ver los órganos, ¿sí? Pero también podemos ver en cortes. Bueno, en el anfiteatro también hay cortes, ¿no? O se podrían hacer. Entonces, vamos a comenzar con genitales, ¿ya? Y siempre coloco un índice que nos va a guiar, inclusive los colores son los que están en los títulos para que nos guiemos, ¿sí? Entonces, en los genitales masculinos vamos a ver testículos. El caso del epidídimo se considera un título o un órgano en los libros de texto, pero como es algo breve y como es un introductorio, vamos a pasarlo, ¿sí? Hablaremos unas cuantas palabras de epidídimo. Después el escroto, las vías espermáticas, o lo que resta de las vías espermáticas, porque estas vías empiezan desde los conductivos eferentes, así que vamos a hablar aquí un poco, están dentro del testículo. El pene, próstata y, bueno, las glándulas vulvoretrales y algo de aplicación clínica si es que eh, encontramos por ahí, ¿no? O sea, siempre es importante, recuerden que en los libros de texto hay una sección de aplicación clínica, ¿no? Ya sea en medio del texto como el PRO u otros libros, o al final como el muro, em, muro, la tarea te ponen al final, ¿ya? Entonces, recuerden siempre que es importante. Ahora, en el caso del testículo, ¿ya? Vamos a hablar que este órgano es un órgano par, ovoide, y aplanado en sentido transversal. Lo vemos aquí. Además, el blanco azulado brillante y liso. Su nombre realmente no viene de huevo, ¿no? El nombre ovario viene de huevo. Testículo viene de testificar, que es testes. Es una historia, eh, bueno, es una historia antigua de cuando los romanos juramentaban, ¿ya? Para dar su palabra es que se agarraban los testículos. Entonces, de esta forma testificaban. Por eso es que este órgano se llama así, ¿no? De testículo. Luego vamos a hablar de los genitales femeninos, y en el caso del ovario, ese sí tiene su nombre de ovo, ¿no? Que es huevo. Sin embargo, ambos tienen forma así, ¿no? Ovoide. El testículo tiene dos caras, una cara externa, que la vemos aquí, y una cara interna, ¿ya? Tiene un borde anterior, ¿sí? Ahí está de morado, y un borde posterior. Que está aquí el borde posterior, lo vemos que está cubierto por un órgano, ¿no? Que es el epidídimo. Dos polos, un polo superior y un polo inferior. Nada más. En el caso de los planos o constitución anatómica del testículo, vamos a hablar de qué tejidos forman este órgano. Está formado por la túnica albuginea, que viene a ser tejido conjuntivo, ¿ya? Y esta, que aquí el éter lo pinta de plomo, ¿sí? O plomo medio azulino. Esta túnica albuginea va a enviar estos tabiques conjuntivos, ven que están entrando, ¿no? Al testículo, y van a formar otra condensación de tejido conjuntivo, pero adentro, ¿ya? Entonces, en la parte posterior superior del testículo, este tejido conjuntivo se condensa y va a formar al mediastino testicular. Ahí está. Mediastino testicular o cuerpo de Highmore, ¿no? Cuerpo de Highmore. Este es el cuerpo de Highmore. Mientras que en cabeza seguramente van a ver que existe un antro de Highmore, ¿no? Es otra cosa. Ese es un espacio nada más. Entonces, dentro de este mediastino testicular, ya que se puede ver en todos los cortes de testículo,
Entonces es un corte sagital, ¿no? Al testículo, que pasa por esta cara, por este borde posterior, vas a ver el mediastino. Y ahí adentro encontramos a la red testicular. Ven que tiene como orificios, ¿no? Ese mediastino contiene a la red testicular. También llamada red de testis o red de Haller. ¿Ya? Haller. Ya sabemos que esta túnica albuginia envía tabiques. Estos tabiques van a formar los lobulillos testiculares. ¿Ya? ¿Lo vemos ahí? Ahora, después de esta túnica, el testículo también está formado por tejido propio, ya que está formado por todas estas células. El tejido propio está conformado por células espermatogénicas, células de sostén y células intersticiales. De hecho, esto se estudia más en embrio y en histo, así que vamos a mencionarlas nada más. Pero de estas tres, las espermatogénicas y las células de sostén van a formar los túbulos seminíferos. ¿Ya? Esos túbulos que se ven aquí, pintados de amarillo, es un esquema del Netter también. Pueden ver que estos túbulos pueden ser contorneados o rectos. ¿Ya? Los túbulos rectos, que se ven aquí, ¿no? Van a conformar... eh, a ver, los túbulos rectos van a formar los conductillos eferentes, que vendrían a ser estos de aquí. Que son 10 a 20 conductillos, ¿no? Es diferente al conducto deferente, ¿no? Estos son los conductillos eferentes, ¿ya? Y los conductillos van a formar a la red testicular, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Está dentro del mediastino testicular. ¿Qué más? Ya, y estos, perdón, lapsus. Habíamos hablado de túbulos seminíferos, ¿no? Contorneados y rectos. Los rectos forman la red de testis, ¿ya? Y la red de testis, de esta van a partir 10 a 20 conductillos diferentes. ¿Ya? O sea, entonces, estos son los conductillos, ¿no? Vamos a utilizar. Estos son los conductillos eferentes, ¿ya? Y los túbulos seminíferos rectos vienen a ser estos de aquí, ¿verdad? A ver. Luego, ahora vamos a hablar del escroto. Y para eso les preparé una animación que nos va a mostrar las capas, ¿sí? De estas vamos a sacar lo más importante, ¿ya? Lo particular de las capas del escroto es que en un inicio fueron parte de la pared abdominal anterior, y es por eso que sus capas proceden todas las capas, o la mayoría de las capas, de la pared abdominal anterior, ¿no? Sus capas proceden de las 6 capas de la pared abdominal anterior. Entonces tenemos primero la piel, ¿no? Ahí la vemos. Y lo vemos, vamos a hacer una disección por un lado, ¿ya? Bueno, realmente es una animación, ¿no? Pero vamos a simular una disección, ¿ya? Tal vez lo hagamos en Amphi también. Aquí, por un lado del testículo, del escroto más bien, y aquí tenemos un corte transversal. Después de la piel, sigue el dartos, ¿ya? Y el dartos, que ven aquí, está representado con esas fibras, ¿sí? Es una capa de músculo, ¿ya? Que su función, vean la dirección de sus fibras, son así, verticales, longitudinales, ¿no? Entonces, cuando se contraigan, van a formar arrugas, las arrugas transversales que se encuentran en la piel del escroto. Ahí lo vemos. Otra particularidad es que este dartos va a formar un tabique entre ambos sacos escrotales. Saben que ambos testículos no están en un mismo saco, sino que están separados. ¿Ya? El saco no está formado esta separación no está formada por piel, sino que la separación forma el músculo, ¿ya? El dartos. Esto forma el aparato suspensorio del escroto y también el tabique. ¿Ya? La tercera capa es la fascia espermática externa. ¿Ya? La vemos ahí, de verde. Y la cuarta capa es el cremaster. La cuarta y la quinta capa se acompañan, ¿sí? Vienen a ser el cremaster y la fascia cremastérica. ¿Ya? Es otro músculo, como pueden ver, pero este cremaster, que se forma a partir de fibras del músculo oblicuo interno del abdomen, ¿ya? Este cremaster va a tener la función de subir a la bolsa escrotal, o sea, va a hacer que suba el escroto y por lo tanto también el testículo. La razón de por qué, ya sea con el frío o con una emoción intensa como el miedo, es que el testículo sube, ¿no? Sube. Es responsable. ¿Quién es responsable de esto? El cremaster. Ahí está.
La sexta capa es la fase espermática interna, ¿ya? En la fase espermática interna tenemos ahí que, bueno, aquí la tenemos pintada de celeste, ¿verdad? Y dentro de esta fase espermática interna encontramos la grasa preperitoneal. Si recuerdan abdomen, bueno, me parece que van a tener su introductorio de abdomen en unos días. Bueno, entonces como adelanto, sabemos que en el cuerpo hay grandes cavidades, ¿verdad? Como es la cavidad abdominopélvica y la cavidad torácica, ¿no? Y muchas otras más, pero estas dos en particular tienen bolsas serosas. En el caso de la cavidad torácica encontramos la pleura y el pericardio seroso, ¿no? En el abdomen está el peritoneo. Esta grasa, miran, que encontramos aquí en el escroto, es la grasa preperitoneal. Significa que la siguiente capa del escroto es derivada del peritoneo, ¿verdad? O al menos eso indica su nombre. Entonces, esta grasa preperitoneal que la vemos aquí como bolitas, no es constante, ¿sí? No está en todas las partes del escroto, pero se puede encontrar. La octava capa es la túnica vaginal, ¿ya? Esa túnica vaginal eh, vemos que tiene otras dos capas, ¿ya? Una capa parietal, que se pega al resto de capas, y una capa visceral, que se pega al testículo mismo. Ahí está, ahí vemos el testículo, ¿ya? Y entonces, esta túnica vaginal es una serosa, así como el peritoneo, ¿sí? Entonces, antes que la túnica vaginal, que es una serosa, está la grasa preperitoneal, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo otras partes del testículo y órganos que están dentro de la bolsa escrotal. Por ejemplo, aquí vemos el epidídimo en un corte, ¿no? Aquí también está. Y aquí vemos al mediastino testicular, que es todo lo que está de plomo. Y esos orificios son vasos, ¿verdad? Vasos y también lo testicular, ¿ya? Ahí está. Sabemos que esta red testicular luego va a formar a los conductillos eferentes y luego van a formar el epidídimo, ¿no? Listo. Ahí está. ¿Ya? Aquí estamos recordando las capas del testículo, miren. Albuginia y el tejido propio del testículo, ¿no? De dos colores distintos. Seguimos. Ahora, nos compete hablar de lo que resta de las vías espermáticas, porque ya habíamos hablado un poco de estas. Miren, como recuerdo, así algo breve, las vías espermáticas van a comenzar aquí en los túbulos seminíferos. Estos van a formar a la red testicular y de esta red van a partir estos 10 a 20 conductivos eferentes. Estos conductivos ven que están aquí y se van a unir y van a formar al epidídimo. Todo esto es el epidídimo, esta zona, ¿ya? Que estoy señalando. Ya, y el epidídimo se va a continuar con el conducto deferente, que es esta parte que está menos contorneada ya, el conducto deferente. Entonces, bueno, ya hablamos de escroto. En las vías espermáticas tenemos al conducto deferente. Es uno por cada lado nomás, ¿ya? Aquí lo podemos ver. Toda esta cuerda, este cordón rosado, es el conducto deferente, ¿verdad? Es cilíndrico y tiene porciones, ¿ya? Tiene porciones según su posición, o sea, según dónde se encuentra. Ven que una parte de este conducto diferente la encontramos aquí, en la bolsa escrotal, ¿ya? Es por eso que su primera porción es la porción escrotal, ¿ya? Aquí la vemos. Después está la porción funicular. Todo esto es la porción funicular, ¿sí? Es la porción que no está ni dentro de la bolsa escrotal, ni dentro del conducto inguinal, ¿ya? Esta es la porción funicular. Está aquí. Como pueden ver, eh, en esta porción funicular no está dentro del conducto inguinal, o sea, no está protegido por todo este tejido conjuntivo, estas fibras de tejido conjuntivo. Y tampoco está dentro del escroto, ¿ya? Es por eso que esta zona, esta porción de conducto deferente, se utiliza para realizar esta cirugía, que es la deferentectomía, ¿sí? Que es un corte que se hace a este conducto deferente para evitar que los espermatozoides continúen su camino, ¿no? ¿Ya? Ya, y este tiene otro nombre, que es bastante común. Ya, quien me diga, bueno, excelente. El otro nombre de la deferentectomía, ¿no? Como pista,
Esta cirugía se utiliza, de hecho se realiza a ambos lados, ¿verdad? Para conseguir la esterilidad del varón. A ver, entonces seguimos. A ver, hay una respuesta, creo. Claro, vasectomía. Chévere. La tercera porción de conducto deferente es la inguinal. Ahí está, miren. Conducto inguinal, ¿no? Ya. Y la cuarta porción es la pélvica. Todo esto, ¿no? Lo que resta. Entonces, lo más lógico es que esta operación se realice en la segunda porción, ¿no? Porque si no, el cirujano no va a abrir la cavidad pélvica, o más bien va a acceder a la cavidad pélvica para cortar este conducto, ¿no? Listo. Después están las vesículas seminales. Dame un segundo, chicos, voy a borrar. Ah, que muchas líneas. Ya. Las vesículas seminales, vemos que son glándulas, están aquí cerca a la terminación del conducto deferente, estas glándulas que vemos aquí. Son glándulas anexas a los conductos deferentes, están detrás de la vejiga y tienen la particularidad de que forman el 70% del volumen del semen. ¿Ya? 70%. Estas vesículas seminales. De hecho, no son vesículas, ¿sí? No son vesículas. ¿Por qué? Porque no solo almacenan, a diferencia de la vesícula biliar, por ejemplo, que almacena la bilis, ¿no? Y no produce bilis. Entonces, su nombre correcto es glándulas vesiculosas, ¿ya? O sea, glándulas con forma de vesícula, ¿ya? O glándulas seminales también, ¿ya? Pero su nombre clásico y el que todo el mundo conoce, vesículas seminales, ¿no? Después están los conductos eyaculadores. Vemos que aquí este es un dibujo del néter que lo podemos ver a la próstata por atrás y por abajo, ¿ya? Entonces, aquí hacemos un zoom y vemos que el que está pintado de azul, miren, guíense, conducto deferente azul, vesícula seminal rojo, ¿sí? El conducto deferente, vemos que en su terminación se va a dilatar, se forma la ampolla del conducto deferente, y luego vuelve a ser un conducto. Lateralmente se encuentra la vesícula seminal, ¿ya? Y la unión de ambos, de sus dos conductos, es el conducto eyaculador, ¿ya? Entonces, si les preguntan, ¿el conducto deferente drena o libera su contenido directamente? Vamos a ver la uretra prostática. La uretra prostática recibe los espermatozoides del conducto eyaculador, ¿ya? Que lo vemos aquí, ¿no? Este vendría a ser el conducto eyaculador. Nada más. Entonces, el conducto deferente, este de aquí, este amigo, no drena en la uretra directamente, ¿no? Listo. Aquí podemos ver a las glándulas bulbouretrales. Brevemente, estas también se encargan de acondicionar la uretra para la eyaculación, ¿no? Para el paso de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque la uretra sirve para el pasaje de la orina también, ¿no? Entonces, ese medio ácido no le conviene a los espermatozoides. Es por eso que están las glándulas bulbouretrales, ¿no? Que producen el líquido preseminal. Listo. El siguiente órgano es el pene, ¿ya? En este caso vamos a hablar solo de su conformación, o sea, las partes, ¿ya? Y algo de sus capas. El pene es el órgano genital masculino, eréctil, y es el órgano copulador del varón, ¿verdad? Su otro nombre, bueno, realmente tiene tantos nombres como al sitio donde puedas ir, ¿no? Pero otros nombres más clásicos, o sea, antiguos, son falo y miembro viril. Seguramente han escuchado, ¿no? La situación del pene es, o sea, ¿dónde se encuentra? Es debajo de la sínfisis púbica, ¿ya? Que es palpable, ¿verdad? Y encima del escroto, ¿ya? Encima del escroto, que está aquí. Tiene partes. Una extremidad proximal, que es la raíz, que es toda esta zona, ¿verdad? ¿Ya? Está debajo de la piel, entonces no se ve así nomás, ¿no? Lo que se puede ver es el cuerpo de extremidad distal, ¿ya? Ahí lo podemos ver. El extremo proximal es la raíz, que está formado por los pilares cavernosos, ¿ya? Y el bulbo esponjoso, ¿ya? Un solo bulbo esponjoso, ¿no? El cuerpo está formado por la continuación de estos tres, ¿ya? Forman los dos pilares cavernosos y un solo cuerpo esponjoso, ¿no? ¿Ya?
Y el extremo distal, que viene a ser el glande, ¿no? O la cabeza. Ahí vemos. Además, el glande está cubierto por una porción de piel que se llama prepucio, ¿no? ¿Qué más? Tiene un borde, un reborde que se llama corona, y el surco que está detrás de la corona se llama cuello, nada más. Del pene se le llama balano, ¿ya? Balano, como con B y L, ¿ya? Balano, entonces, como este surco se encuentra entre el balano y el prepucio, se llama surco balano prepucial. Nada más. ¿Qué más? Seguimos hablando del pene y vamos a hablar de sus capas. En este caso no pude prepararles una animación, pero el dibujo del néter lo explica bien. Ya, tenemos lo siguiente. El primer plano es la piel, ¿no? Lo vemos allí. Roto, la segunda capa es el dartos. Bien. Pueden fijarse que aquí, la segunda capa es el dartos, ¿no? Que debería ser músculo, o sea, rojito o rosado, pues así se debe representar. Sin embargo, el néter le pone amarillo, como si fuera tejido conjuntivo. Después está la fase superficial del pene. ¿Ya? En esta fase superficial es donde se encuentran estos vasos superficiales, ¿no? La arteria dorsal superficial del pene, ¿no? Y en la fase profunda encontramos, encontramos las otros vasos, ¿no? La arteria dorsal profunda y las arterias, más bien la vena, perdón. Vena dorsal profunda del pene y las arterias, ¿ya? Dorsales profundas. ¿Ya? Después está la túnica albuginea. La túnica albuginea es similar a lo que ocurre en testículo, ¿ya? Y después encontramos los tres cuerpos, ¿no? Los cuerpos cavernosos, que son pares, y en el centro encontramos la arteria profunda del pene. Aquí está, perdón. ¿Ya? Luego está el cuerpo esponjoso, que contiene la uretra, ¿verdad? Listo. Ahí están los nombres, ¿no? Vena dorsal profunda, vena dorsal superficial, y las arterias y nervios dorsales. ¿Ya? ¿Qué más? El siguiente órgano es la próstata. ¿Ya? En el caso de la próstata vamos a mencionar algunos datos, algunas generalidades nada más, ¿ya? La próstata es una glándula, está debajo de la vejiga, como pueden ver aquí, ¿no? Todo esto. Por ciento de volumen del semen, ¿ya? ¿Qué más? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su situación? Debajo de la vejiga y detrás de la sínfisis púbica, ¿ya? También está delante del recto, y esta relación con el recto es muy importante, como podrán saber, para poder palpar la próstata, principalmente en los varones ya adultos, es que se introduce o se hace el tacto rectal, se introduce los dedos enguantados, ¿no? Por el recto, y se puede palpar la consistencia de la próstata, ¿ya? ¿Por qué? Porque la próstata está justo por delante del recto, ¿no? Su forma es como una castaña, ¿ya? Y vemos que su morfología es así, tiene 5 caras, ¿ya? ¿Qué más a colocarlas? Cara anterior, que tiene una comisura, ¿ya? Cara posterior, que es la cara más grande, más larga. Las caras inferolaterales y la cara superior, que es una cara triangular, y que presenta una cresta transversal, ¿ya? Esta cresta va a dividir a la próstata. Si es transversal es porque es eh, en la cara superior, esa cresta va a ir de un lado a otro, o sea, sería como lateral. ¿Ya? Esta cara superior va a estar dividida en dos zonas, una anterior y una posterior, donde llegan los conductos eyaculadores. ¿Ya? Aquí en el dibujo se puede ver, ¿ya? Se puede ver los conductos eyaculadores, ¿verdad? Aquí están, ¿no? Están atravesando la próstata y van a drenar aquí, en la uretra prostática, ¿no? Listo. Entonces, esta parte posterior de la cara superior, esta zona, es la zona que se llama los vasos y los conductos eyaculadores. Aquí les puse algo de aplicación, ¿sí? De hecho, cada parte cada zona, hasta por pequeña que parezca del cuerpo, tiene una aplicación y por eso se está estudiando. Ya, pero les puse aquí unas aplicaciones comunes. Por ejemplo,
El cáncer de próstata es el cáncer, eh, es un cáncer de fase, a ver, es más frecuente en fase avanzada, ¿sí? Y ocurre en la zona periférica de la próstata. Lo particular es que es asintomático, ¿sí? Por otro lado, la hipertrofia prostática benigna, hipertrofia se refiere al crecimiento de las células de la próstata. Hipertrofia prostática benigna no es asintomático. Como pueden ver, está obstruyendo la uretra prostática. Por lo tanto, va a ser sintomático. Otra diferencia es que en el tacto, el cáncer de próstata es duro, como piedra, dureza pétrea, mientras que la hipertrofia prostática benigna es distinta, ¿no? Es más suave, se palpa como una masa abultada. Pasamos ahora sí a los genitales femeninos. En este caso vamos a hablar de ovario, trompo uterina. En el útero vamos a explayarnos un poco más, ¿sí? Porque se podría decir como el eje. Realmente hay bastantes cosas que hablar de útero, por eso coloqué un poco más de información. El ligamento ancho no es un genital, ¿sí? Es un medio de fijación del útero, pero es tan extenso que se le da una sección especial en los libros de texto. No vamos a hablar de él esta vez, ¿sí? Como es introductorio. Vamos a hablar, sí, de vagina, de vulva, que vienen a ser los genitales externos. En el caso de mama, esta se considera un anexo de los genitales femeninos, o del aparato genital femenino, entonces no hablaremos de esta. Y también habrá aplicación, ¿ya? Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a darnos unos segundos, ¿sí, chicos? Para descansar, ya que ya llegamos a la mitad de la presentación. Ya, vamos a hacer otro color, o el puntero mejor, ¿no? Comenzamos con el ovario, ¿ya? El ovario es un órgano par, ¿ya? Semejante al testículo, el ovario es una gónada, ¿no? Es la gónada femenina. Tiene función de glándula sexual femenina, por lo tanto va a tener una secreción externa. Realmente no se ovulan óvulos, ¿no? Sino ovocitos. Y la secreción interna vienen a ser las hormonas ováricas, que son hormonas responsables de los caracteres femeninos, ¿no? Estas hormonas ováricas son los estrógenos, progesteronas, ¿no? El ovario tiene otros nombres. Como ya les comenté, su nombre viene de ovo, que es huevo, pero también lo llaman glándulas genitales de la mujer o testes mulieres, que es un nombre que le puso Galeno, ¿sí? Testes mulieres significa como testículos de la mujer, algo así, ¿no? Son nombres clásicos, nada más. La migración del ovario es un tema más que todo embriológico, ¿sí? Seguro van a verlo más explicado en ese curso, pero algo breve, podemos decir que al inicio, o sea, en la etapa embrionaria, los ovarios no son pélvicos, sino que son abdominales. Primero se encuentran en la región lumbar, o sea, más arriba, ¿no? En la pared posterior del abdomen. A los lados de la columna vertebral, ¿sí? Y mediales a los cuerpos de Wolf. Pero más o menos en el tercer mes de vida intrauterina, comienzan a moverse. Y es entonces que descienden y en el noveno mes de gestación o de vida intrauterina, ya están en la excavación pélvica, ya se encuentran en la pelvis. Y esto tiene dos motivos. Principalmente vemos el crecimiento desigual de la región lumbar y la firmeza del ligamento ancho y el gubernáculo que lo tracciona hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es la situación del ovario? Para eso está esta imagen. Vemos una vista superior, ¿ya? De la pelvis y podemos ver que el ovario está en la cavidad retrouterina, o sea, detrás del útero. Aquí está el útero, ¿no? Al centro, y está detrás del útero. Se encuentra también sobre las partes laterales de la excavación pélvica y delante del recto.
Aquí vamos al recto, ¿no? Continuación del colon. Está detrás del ligamento ancho, ¿ya? Y la tuba uterina. ¿Qué más? Ahí vemos su situación, ¿no? El recto, aquí vemos la tuba uterina. Este dato es de un libro clásico, que es que los ovarios se pueden comprimir, o por lo menos se puede saber su posición en la superficie del cuerpo, ¿ya? ¿Dónde se encuentra esto? Se traza una línea que va de la sínfisis púbica a la espina ilíaca anterior superior. Ambas, ambas referencias son palpables, ¿sí? Son referencias óseas. Y en el punto medio es la posición de los ovarios, ¿ya? Seguramente esto van a verlo más en el examen, bueno, en otros cursos, como es semio, que es el examen ginecológico, ¿sí? Entonces, estos ovarios realmente, los ovarios, cuando están sanos, no se pueden palpar, o sea, no se sienten, o difícilmente. Sin embargo, cuando están con alguna enfermedad, ahí sí tienen más consistencia y pueden palparse. A ver, la forma es la de un huevo, como habíamos hablado, ¿no? O una almendra. Sus caras son externa e interna, ¿ya? Aquí como dato, la cara externa apunta hacia la pared pélvica, por eso se llama cara parietal. Un borde anterior, que lo vemos aquí, ¿ya? El borde anterior es el borde iliovárico, ¿ya? Por eso se llama borde iliar también. Y un borde posterior que es libre. Miren, encima lo he pintado así porque el borde anterior es grueso, ¿sí? Y el posterior es delgado. Tiene dos polos, un polo posterior, que está por arriba, y un polo inferior, ¿no? Que está abajo. Ven que el polo superior está en relación con la tuba uterina, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? En los medios de fijación del ovario, a ver, eh, recién en esta presentación es que estamos hablando de los medios de fijación, pero tal vez ya lo han visto en otros temas, ¿no? Para recordar, los medios de fijación, ¿ya? Fijación, vienen a ser estructuras que van a mantener en su sitio un órgano. Entonces, por ejemplo, el corazón tiene medios de fijación potentes, por eso es que se mueve muy poco. Por ejemplo, otro ejemplo es el estómago, que sus medios de fijación son bastante laxos, ¿sí? Entonces va a tener cierta movilidad, más movilidad de hecho. Tenemos los siguientes. El ligamento tubo ovárico, ¿ya? Tubo ovárico. Todos estos lo sacan por su nombre. Tubo, que va de la trompa o tuba uterina. Aquí dice, ¿no? Esta es la tuba uterina, ¿ya? Ovárico, hacia el ovario, ¿no? Este ligamento, aquí está, ¿no? No es un ligamento de sostén, sino de coaptación, nada más. Se va a mantener juntas al ovario y a la trompa uterina, nada más. Después está el ligamento útero-ovárico, ¿ya? Nuevamente, un útero con ovario, nada más. Después está, a ver, este ligamento útero-ovárico tiene unos otros nombres, ¿sí? También se llama ligamento ovárico, a secas, ovárico, ligamento del ovario o ligamento propio del ovario, ¿ya? ¿Qué más? El mesovario viene a ser esta línea, todo este que viene a ser un peritoneo, ¿ya? Dos capas de peritoneo que van a adherirse al ovario, se llama mesovario, ¿ya? Por ejemplo, en abdomen van a ver, como forma de comparar, en abdomen van a ver el mesenterio, ¿no? El mesocolon, son mesos de las vísceras, son repliegues peritoneales que unen víscera con pared, que es un medio de fijación del ovario, ¿verdad? Ya habíamos hablado que el ovario tiene un hilio, ¿no? Ese hilio va a servir para, aparte de la entrada de los vasos, va a servir de inserción para el mesovario, ¿ya? Eso también se ve en la muestra, ¿ya? Y es que gracias a esta inserción del mesovario, en el ilio, en los dos labios del ilio, se forma la línea de Farré-Waldeyer, ¿ya? Y esto explica que el ovario es intraperitoneal, o sea, está dentro del peritoneo, ¿ya? Como otros vísceras, pero no toda su superficie está cubierta por peritoneo. Por lo tanto, los óvulos salen a la cavidad peritoneal y son captados por la trompa, ¿ya? Esa es la explicación. Si no, pues
no podrían salir los óvulos, ¿no? Si estuvieran totalmente cubiertos por peritoneo. Después está el ligamento suspensorio del ovario, que es este, que viene desde arriba, ¿ya? Desde el abdomen. Este ligamento suspensorio también se llama lumbo ovárico, porque está viniendo desde la región lumbar hasta el ovario, ¿no? Ahí está, desde la fosa ilíaca. Y por último el mesosalpinx, que es todo esto. También es repliegue peritoneo, ¿ya? Repliegue peritoneo. Todo esto se puede ver, ¿sí? Entonces, en el ANFI vamos a reconocer todo esto. ¿Ya? Se puede ver bien, realmente este, esta parte se describe bastante bien porque los medios de fijación se conservan bastante bien, ¿sí? Bueno, esta es una fotografía de un atlas nuevamente. Aquí se puede ver los ligamentos que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, este que está uniendo trompa con ovario, ¿no? Ligamento tubo ovárico, ¿no? Y así, seguimos. En la trompa uterina vamos a hablar de también generalidades, ¿ya? Es un conducto excretor del ovario. Tiene varios nombres, ¿no? Ahí he puesto ON. Realmente sus nombres son bastante conocidos y otros no tan conocidos, ¿ya? Entonces, eh, ¿quién me dice otros nombres de la trompa uterina? A ver, vamos a esperar, ¿ya? Les doy un nombre que no se suele conocer. El resto de nombres sí son más conocidos, ¿ya? La trompa uterina se llama también salpinge, ¿ya? Salpinge. Y eso quiero que recuerden. ¿Por qué salpinge o salpinx? También les comenté, creo que en cuellos, mm, creo que cuando hablamos, sí, cuando hablamos de faringe, hablamos del músculo salpingo faringio, si es que alguien se acuerda, ¿verdad? El músculo salpingo faringio une la faringe con la salpinge, ¿verdad? Pero salpinge no se refiere a la trompa uterina, sino a la tuba auditiva, que está en la cabeza, ¿no? Entonces, salpinge significa trompa o tuba, ¿ya? También le llaman trompa de falopio, ¿no? O viducto. A ver, los medios de fijación de la trompa uterina son estos tres. Su continuidad con el útero, las hojas del mesosalpinx, o mesosalpinge, y el ligamento tubo ovárico. Aquí lo más esencial es conocer las partes, que tienen tres porciones, ¿no? Una porción intersticial, que está dentro de la pared uterina. A ver, encuentro ya. Esta es la porción intersticial, ¿no? Luego está el cuerpo, que es, a ver, vamos a hacer que salga todo esto, número 3. Y el cuerpo se va a dividir en un istmo, ¿ya? De hecho, 2 y 3, ¿ya? 2 y 3. El cuerpo es 2 y 3. El istmo es la parte más estrecha, ¿ya? Del cuerpo. Y después se va a dilatar y va a formar la ampolla. A la ampolla le continúa el infundíbulo pabellón, ¿ya? Bueno, ahí están otros nombres, ¿no? Morsus diaboli o infundíbulo. Este nombre es también clásico. Su explicación es que parece mordido, ¿no? El infundíbulo parece que estuviera mordido, ¿no? Tiene como unos recortes, unos festones. Y es por eso que los anatomistas antiguos dijeron que parecía mordido por el diablo, ¿no? Mordedura del diablo significa morsus diaboli. Luego está el orificio abdominal de la trompa. El orificio se encuentra aquí, más o menos, abdominal. Ahí está, ¿no? El orificio abdominal. Y vamos a ver que tiene unas fimbrias que son como recortes, ¿ya? Esas fimbrias o franjas, ¿ya? Aquí las vemos. De todas estas fimbrias hay una más larga que se puede ver aquí, ¿ya? La más larga se llama la fimbria ovárica y va a unirse al ligamento tubo ovárico, que ya habíamos hablado de él, ¿no? Este ligamento va a servir como un canal, o más bien la fimbria, que se adhiere al ligamento, la fimbria ovárica sirve para el paso del ovocito, ¿ya? Otro dato extra, la fertilización suele producirse en la ampolla, ¿ya? La ampolla de la trompa. La fertilización en el número 3, ¿no? Listo. Ahora sí, pasamos, de hecho nos quedan solo tres títulos más, tres órganos, ¿ya?
Pero en el caso del útero vamos a explayarnos un poquito, ¿ya? Tenemos tiempo todavía. A ver, el útero. ¿Quién me puede decir el otro nombre del útero? Hasta en memes lo he visto. No, o sea, es tan conocido. Pero pues, algunos, no sé, por ejemplo, en los libros de texto no se suele mencionar mucho. Un libro clásico como el Testut dice que es un nombre vulgar, el otro nombre que le ponen, pero sí se usa, ¿no? El útero es un órgano muscular hueco, ¿ya? Y es el órgano de la gestación y del parto, ¿ya? Por sus funciones, ¿verdad? Órgano de la gestación y el parto, porque va a albergar al feto, al embrión y al feto durante toda la gestación y va a ayudar a expulsarlo durante el parto. ¿Qué más? ¿Dónde está el útero? Ahí lo vemos, ¿no? Entre el recto, que está por detrás, y la vejiga, que está por delante. Y va a tener una cierta posición. Vamos a ver en la siguiente diapo. Su morfología es la siguiente. Está formada por tres partes, ¿ya? Ahí están las tres. Un cuerpo que tiene más o menos una forma de pera, más o menos, ¿no? O una calabacilla, suelen decirle. Un istmo, que viene a ser un círculo, que es una estrechez en el útero. Y debajo de este istmo está un cilindro, que es el cuello, ¿no? Listo. El cuerpo tiene una cara anterior, que es la cara vesical, ¿ya? Y una cara posterior, que es la cara intestinal, ¿ya? Además, el cuerpo tiene un fondo, que es el borde superior, que es toda esta zona, ¿ya? Y bordes laterales, ¿ya? Y en la reunión de los bordes laterales con el fondo encontramos los cuernos uterinos, son estos, que se van a comunicar con las tubas, ¿no? ¿Qué más? El istmo es un surco visible, y el cuello, que viene a ser el tercio inferior del útero, vamos a ver que tiene dos porciones, ¿ya? Debido a que la vagina no se inserta así, no se encaja perfectamente en el cuello uterino, sino que se extiende, se amplía, y luego se va a insertar más arriba en el cervix, en el cuello uterino. Este es el motivo por el que el cuello uterino tiene dos porciones, ¿no? Una supravaginal, vamos a borrar para pintar un poco mejor, ¿sí? El cervix tiene una porción supravaginal, que es esta zona, y una porción vaginal, ¿no? Listo. Y el límite superior de la porción supravaginal viene a ser el orificio interno del útero. Aquí está. Listo. Aquí les puse una imagen que muestra las variaciones del útero según las etapas de la vida. Vemos una imagen en una recién nacida, en la pubertad, en la mujer nulípara, o sea, la mujer que no ha tenido hijos todavía, o simplemente no ha tenido hijos, en la mujer que ha parido y en una mujer posmenopáusica. Esta parte del útero, vamos a explicar lo siguiente. A ver, voy a hacer que avance la ubicación del útero. Vamos a hablar de dos ángulos, ¿ya? Existe un ángulo que se llama versión, ¿ya? Aquí guíense por los colores. El azul es este ángulo, ¿no? Que está abajo. Este ángulo se está formando gracias o por la unión del eje de la vagina y el eje del cuello uterino, ¿ya? Ese ángulo que se forma entre el eje del cérvix y el eje de la vagina se llama versión. Pero como frecuentemente apunta hacia adelante, se llama anteversión. Entre el eje del cérvix y el eje del cuerpo, ¿ya? Ese se llama flexión. Nuevamente, como apunta hacia adelante, anteflexión. Por lo tanto, lo más frecuente en el útero es que su posición sea anteversoflexión. O sea, los ángulos de versión y flexión, ambos apuntan hacia adelante, ¿ya? Eso significa que el útero puede apuntar hacia atrás o hacia el lado, sí, puede apuntar hacia atrás. Puede haber lateroversión, lateroflexión, posteroversión, ¿no? El hecho se llama retroversión, retroflexión, ¿ya? Y se apunta hacia atrás. Luego, en la morfología interna tenemos lo siguiente.
Ven que por dentro la mucosa es lisa en el cuerpo, en la cavidad del cuerpo, pero en la cavidad del cuello tiene pliegues, ¿no? Van a formar esto. De hecho, es una conformación simplemente de pliegues gracias a los músculos que están por debajo de la mucosa. Se llama árbol de la vida, ¿ya? Porque tiene esa forma, nada más. Y los planos del útero, su constitución anatómica es una mucosa que se llama endometrio, ¿no? Que a su vez tiene dos capas, la funcional y la basal. Y luego pueden ver en este corte, en este dibujo del Gray, podemos ver la cavidad uterina, ¿no? Cavidad uterina lateral. Voy a resaltarlo. Un segundo. Esta cavidad uterina, pueden ver que de forma lateral es bien angosta, ¿sí? Bien angosta. Y pueden ver que el músculo es bien, este, tiene un gran grosor. Es por eso que en la muestra cadavérica van a ver que el útero, o sea, cuando vayamos al anfiteatro, pues, su músculo es abundante. Eh, si lo comparamos con el estómago, ya cuando veamos abdomen, van a ver que el estómago es flácido. ¿Por qué? Si el estómago también tiene músculo, ¿verdad? Tiene una capa muscular. Lo que pasa es que es el grosor, ¿ya? El estómago tiene paredes más delgadas, por eso en el cadáver se ve flácido, como una bolsa escocesa, ¿no? Una, claro, una cornamusa. En cambio, el útero se ve así, ¿no? Tiene su forma. Esto es una parte, vamos a pasar toda la animación, una parte esencial del útero, ¿sí? Los medios de fijación. No podemos olvidarnos de hablar de los medios de fijación cuando hablamos de útero. Y por eso les hice este esquema. Los medios de fijación ya sabemos qué son, ¿no? Estructuras que mantienen en su sitio a un órgano. En el caso del útero vamos a agruparlos en tres, ¿ya? Los ligamentos y el peritoneo, que se cuela. El sistema de agarre a las paredes, de amarre a las paredes pélvicas, también llaman sistema de fijación a las paredes pélvicas, y el sistema de sostén, ¿ya? O sea, los ligamentos, el sistema de amarre a las paredes y el sistema de sostén. En los ligamentos tenemos, bueno, ligamentos y el peritoneo. Empezamos con el peritoneo, ¿no? Viene a ser una membrana serosa que baja desde el abdomen y va a cubrir las vísceras pélvicas. Cubre, ¿no? Sí. Realmente no es un medio de fijación tan importante porque, como se habrán dado cuenta, es bastante, o como se darán cuenta, es bastante laxo, o sea, débil, no sostiene mucho. Los más importantes son los siguientes. Miren, de hecho, no debí resaltarlo. He resaltado los tres más importantes, ¿ya? Después de peritoneo vemos el ligamento ancho. El ligamento ancho es la base, más bien, perdón, son repliegues de peritoneo que están a los lados del útero, ¿ya? También en el cadáver vamos a ver que existe a los lados del útero, el peritoneo forma dos hojas, ¿ya? Es como que vamos a utilizar un dibujo que ya hemos pasado. Aquí está, miren. Incluso el néter lo dibuja. ¿Ven esta parte amarilla que está a los lados del útero? Eso es el ligamento ancho, ¿ya? Son dos láminas de peritoneo, dos hojas de peritoneo que están a los lados del útero y lo van a sujetar, ¿ya? A las paredes pélvicas. ¿Qué más? Entonces tenemos el ligamento ancho. Después está el ligamento redondo, ¿ya? El ligamento redondo parte de los cuernos uterinos, vamos a dibujarlo aquí, ¿ya? De los cuernos y se va así, ¿no? Hacia adelante. Va a recorrer el conducto inguinal, ¿ya? Y va a salir hasta la piel y el tejido conjuntivo de los labios puentos mayores. O sea, a los labios mayores se va a insertar, en los labios mayores se va a insertar estos ligamentos redondos, ¿ya? ¿Qué más? Em, Está el ligamento recto uterino. Este sí lo podemos ver en el dibujo. Este dibujo, el primer dibujo que ven, es una vista inferior, ¿ya? De la cavidad pélvica. Y podemos ver aquí la vagina. Aquí está, bueno, el cuello uterino, ¿no? Mejor dicho, es más superior. Cuello uterino, vemos aquí
a la vejiga y al recto, ¿no? El útero está al medio de esos dos. Entonces, los ligamentos que van a sujetar el cuello uterino y van a insertarse hacia atrás en el sacro son los ligamentos recto-uterinos, también llamados uterosacros, ¿ya? Uterosacros. Es uno de los más importantes, por eso le he puesto resaltado. Después está el sistema transversal. De hecho, el sistema de amarre a las paredes pélvicas, que está conformado por un sistema transversal, ya que lo vemos aquí, voy a pintarlo ahí rojo, un sistema transversal y un sistema longitudinal. Ya, el sistema transversal es el ligamento cardinal. Todo esto que pueden ver, que está sujetando el útero a las paredes pélvicas, es el ligamento cardinal. ¿Ya? Pero ya habíamos hablado de otro ligamento, claro, otro ligamento que sujetaba a los lados, al útero, ¿verdad? Este de aquí, este amigo, el ligamento ancho. Lo que pasa es que vamos a utilizar este dibujo. Pueden ver que el ligamento ancho aquí está pintado de amarillo, ¿verdad? Porque es peritoneo. Pero en la parte de abajo, fíjense aquí, lo que estoy sombreando, miren el dibujo, ven que hay plomo, ¿no? Ese plomo es tejido conjuntivo, ¿ya? También hay grasa, hay vasos. Esta arteria de aquí es la arteria uterina, es una arteria muy importante. Incluso está el uréter, ¿ya? Esa parte inferior del ligamento ancho, ¿ya? Se llama ligamento cardinal. Y es lo que podemos ver en este dibujo, ¿ya? Esta zona. Esta parte de aquí. Ligamento cardinal. Junto con el ligamento recto uterino, que lo pueden ver aquí, ambos los estoy resaltando, ¿verdad? Más bien los estoy encerrando, de rojo. Estos dos ligamentos, cardinal y recto uterino, forman el complejo ligamento cardinal, ligamento recto uterino. Dicho de otra forma, su otro nombre es ligamento, ya que es el mismo otro nombre recto uterino, ¿no? El hecho es que los dos juntos forman al principal medio de fijación del útero, pero pasivo, ¿ya? Pasivo. Principal medio de fijación del útero, pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque es tejido conjuntivo, ¿verdad? No se contrae. Constantemente está sujetando el útero. Pero vemos allí, en el tercer grupo, vemos al sistema de sostén, ¿verdad? Aquí ETA significa elevador del ano, ¿no? Es un músculo. Lo podemos ver aquí. Ese músculo elevador del ano, que es todo esto, miren, lo que voy a resaltar, más bien lo que voy a rodear. Todo este músculo elevador del ano, realmente son dos músculos, ¿ya? Son dos músculos. Y en la línea media se van a fusionar, miren, entre el útero y el coxis, perdón, entre el recto, que es esta zona, el útero está aquí, y el coxis, que está atrás, se va a formar la lámina del elevador. Esos músculos son el principal medio de fijación activo, ¿ya? Activo del útero. Miren, el elevador del ano es el principal medio de fijación activo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué activo? ¿Cuáles explicaciones por qué es activo? Porque es un músculo, ¿no? Se contrae solo cuando es necesario. Por ejemplo, en los momentos en que se hace esfuerzos, como la maniobra de Valsalva, ¿no? O al levantar pesos, ¿no? Entonces, es el principal medio de fijación activo del útero, ¿ya? Pero si son observadores, se van a fijar en esto, miren. ¿No? A este complejo, ligamento cardinal útero sacro, y a la lámina del elevador le he pintado de un color distinto. Entonces, de un amarillo distinto. Entonces, en general, si hay un medio de fijación, hay un principal medio de fijación pasivo y un principal medio de fijación activo, ¿cuál de los dos es más potente? ¿Cuál de los dos es más potente? Eso se deduce, chicos. Más que todo por lo que he explicado y por el color también. Entonces, quien me responda se gana un premio en el Anfi.
¿ya? No sé, sí, probablemente. Casi seguro. Chicos. Eso sí quiero que lo buscan porque no lo voy a decir, sí, porque está muy evidente, ¿no? ¿Cuál es el principal medio de fijación del útero? Después están los vasos y nervios. Aquí vamos a pasar un poco rápido. La principal arteria del útero, arteria uterina, ¿no? Se forma del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, Aquí vemos su dirección. Vemos que es muy flexosa, es una arteria muy sinuosa, con muchas curvas. Capacidad de que en el momento de la gestación o del embarazo va a poder seguir las modificaciones del útero, porque sabemos que el útero crece bastante, ¿no? Y va a dar todas estas ramas, para el peritoneo, para ramas ureterales, ramas vesicales inferiores, ramas vaginales y arterias helicinas. Las ramas terminales de la arteria uterina son una rama tubárica. Miren, aquí voy a pintar la arteria uterina, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver también. Este aquí es el tronco anterior más bien, es la arteria ilíaca interna. Tiene un tronco posterior y un tronco anterior. De ese tronco anterior se forma la arteria uterina, que la vemos aquí. Ven que pasa primero por debajo del uréter y luego pasa por delante, ¿no? Y llega hasta el útero, que está aquí. Este aquí es el útero. Y va a comenzar su camino por su borde lateral del útero. Así, flexosa, ¿ya? Las ramas terminales de esta arteria uterina, también se puede ver aquí, miren, son una rama tubárica, que viene a ser esta, perdón, este de aquí, una rama ovárica, que sí es esta, y la arteria del fondo del útero, que está aquí. Esas tres. Listo. La arteria ovárica y la arteria del ligamento redondo, que son secundarias. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí les puse una aplicación que es la cesárea. ¿Sí? Ahora, en el caso de inervación del útero, vamos a ver lo siguiente. Como sabrán, las vísceras tienen inervación visceral, ¿no? O sea, no tienen inervación somática, ¿ya? Sino tienen inervación autónoma. Entonces, el útero, por lo tanto, tendrá inervación visceral. Y la inervación está dada por el plexo hipogástrico inferior. Y para eso les traje estos esquemas. ¿Ya? ¿Ven aquí? Plexo hipogástrico inferior. Lo vemos aquí. Lo que está pintado de rojo es es el componente simpático, ¿ya? Y lo de azul es el componente parasimpático, ¿ya? Entonces, los nervios esplácnicos sacros, aquí está pintado de rojo, ¿no? Son el componente simpático de este plexo hipogástrico. Miren. Bueno, aquí no están dibujados. ¿Ya? Eh, a ver, a ver, a ver. Estos son, ¿ya? Porque vienen de la cadena paravertebral, la cadena simpática, lumbar, ¿ya? Lo vemos aquí. Y luego están los nervios esplácnicos pélvicos, que son el componente parasimpático, ¿no? Aquí están. Los nervios esplácnicos pélvicos vienen del plexo sacro, ¿ya? Plexo sacro. Es un plexo somático. Luego, este plexo hipogástrico inferior va a formar más plexos, ya se va a dividir. En este dibujo también lo podemos ver. Miren. De morado lo voy a pintar. Este de aquí viene a ser el plexo hipogástrico inferior, ¿ya? Y va a formar más plexos para la vejiga, plexo para el recto y plexo para la zona útero-vaginal. Ese plexo es el llamado eh, de, plexo de Lee-Frankenhauser, simplemente plexo útero-vaginal, ¿ya? Lee-Frankenhauser es un epónimo, sí, pero se llama plexo útero-vaginal. Lo podemos ver aquí, ¿ya? Este va a ir aquí, ¿no? A la vagina y al útero. Ahora, esta parte es importante, esto sí quiero que recuerden, porque incluso lo preguntaron en los exámenes, me parece que en los exámenes ¿no? O fue en el último examen
teórico. Inervación del útero, ¿sí? Por eso quiero que estén atentos, miren. Las fibras pueden ser eferentes, o sea, son las que van a llevar alguna acción, van a provocar alguna acción en el útero, o pueden ser fibras aferentes. Las aferentes son las que reciben una sensación, ¿ya? Entonces, las eferentes, vemos que también ambas, eferentes y aferentes, ambas pueden ser simpáticas o parasimpáticas, ¿no? Significa, a ver, voy a borrar esto. Significa que el componente simpático puede provocar una acción o puede recibir una sensación, puede transmitir una sensación, ¿ya? Y lo mismo con el parasimpático, ¿ya? Entonces, miren, el componente simpático, de lo que se va a encargar es de la contracción del músculo, o sea, va a hacer que se contraiga el útero, y la vasoconstricción, o sea, constricción de los vasos sanguíneos. Por otro lado tenemos la función parasimpática. Esta se encarga de la vasodilatación, o sea, que se relajen los vasos. Son opuestos, ¿verdad? Ahora, pero quiero que se fijen en este esquema y vean a dónde llegan las fibras. Como verán, las fibras rojas que son simpáticas llegan principalmente al cuerpo, ¿ven? Al cuerpo uterino. Entonces, el cuerpo está principalmente inervado por el componente simpático. Por otro lado, el cuello y el resto que viene a ser la vagina, el cuello y la vagina, ven que está inervado por el componente parasimpático. Para que recuerden esto, eh, una, una situación donde ocurre esta acción de las fibras simpáticas y parasimpáticas, una situación donde se pone en acción es en el momento del parto, ¿no? Habíamos hablado que el útero es el órgano de la gestación y el parto, ¿verdad? Entonces, en el parto, para expulsar al producto de la gestación, ¿no? Que viene a ser el neonato, ¿sí? Para expulsarlo, el cuerpo se contrae, ¿no? Ven que está inervado simpáticamente, se contrae, contracción. Mientras que el cuello se dilata, ¿ya? Vasodilatación y también dilatación, ¿ya? Entonces, el cuerpo se contrae, el cuello se dilata, junto con la vagina, que también se dilata. Y entonces se expulsa al bebé, ¿no? Por otra parte están las fibras aferentes, o sea, las que llevan sensaciones, ¿ya? Ven que el cuerpo recibe el dolor del cuerpo, ¿ya? Está llevado por fibras simpáticas, va a los segmentos T11 y T12, miren, que son segmentos de la médula espinal, son segmentos simpáticos, ¿no? Mientras que el cérvix lleva, o sea, la sensación de dolor del cérvix va por los nervios esplánicos pélvicos, que son parasimpáticos, hasta los segmentos de la médula, que son sacros, son segmentos parasimpáticos, ¿no? S2 a S4, nada más. Ya es el penúltimo órgano, vamos a hablar de vagina, ¿sí? Similar al pene, la vagina es el órgano copulador femenino, ¿ya? Pero no es su única función, ¿no? También conduce al producto de la gestación, al momento del parto. Mira, es un conducto músculo-membranoso y va desde el útero, que es a nivel pélvico, hasta la vulva, que es perine. Aquí la podemos ver, ¿ya? Desde el útero hasta la vulva, que está aquí. ¿Qué más? Su forma es la de un cilindro aplanado, ¿ya? Pero está aplanado de diferentes formas. Algunas personas no recuerdan eso, pero tal vez en los cortes que se pueden hacer se identifique. De todas formas, en todos los dibujos de los atlas se respeta esa forma aplanada. ¿Cuál es esa forma? En la vulva, la vagina es aplanada, transversal, perdón, no sé, o sea, tiene forma de hendidura antero-posterior, o sea, es aplanada transversalmente, así. Mientras que a nivel pélvico está aplanada de adelante hacia atrás, ¿ya? Así. Entonces, en todos los dibujos van a ver que si la vagina se ve en un corte a nivel pélvico, se ve así, ¿no? Transversal. Pero si es a nivel de la vulva, se ve así, antero-posterior, porque está siendo aplanada por los lados, ¿ya? ¿Qué más? La inserción de la vagina en el cuello uterino va a formar el fornix vaginal. Fornix también llamado fondo de saco vaginal, ¿ya? Y tiene varias porciones. Vamos a
a hacer que pase todo esto. Una porción anterior, ¿ya? Una porción posterior y porciones laterales. De estas, la porción más grande es la porción posterior, como se puede ver aquí, todo esto. Su longitud en una mujer adulta es más o menos 8 centímetros, y aquí les puse algunas alteraciones del desarrollo, ¿sí? Pues si desean revisar, de hecho esto se ve también en embrio, en los textos de embrio se puede ver esto. Ya. Por último, ya pasamos a hablar de la vulva, ¿ya? A ver si nos queda tiempo. Bueno, de hecho ya llegamos a la hora. Ya acabamos en un par de minutos. A ver. La vulva son, entonces, cuando hablamos de vulva hablamos de todos estos órganos, todas esas estructuras, ¿ya? Esta se encuentra debajo de la pared abdominal, delante del ano y medial a los muslos, ¿ya? Y es el contenido principal del triángulo urogenital de la mujer. La vulva también se llama pudendum femininum. Bueno, es un nombre clásico más que todo. ¿Cuáles son los componentes? El monte púbico, lo vemos aquí. Chicos, recuerden que todo está señalado, ¿sí? Entonces, cuando deseen repasar, agarran su PDF, ¿no? O su impresión, si es que lo han impreso, y han rellenado también. Y rellenan, y practican, ¿no? Porque todo está señalado. El monte púbico, lo vemos adelante, ya es una saliente redondeada, está formada por tejido adiposo y piel, también se llama monte de Venus, ¿ya? Y a partir de la pubertad, ¿ya? A partir de la pubertad adquiere pelos, ¿no? Los labios pudendos mayores, o labios mayores, nada más, son estos, ¿no? Los labios mayores también son pliegues cutáneos, y nuevamente, a partir de la pubertad adquieren pelos, pero también se pigmentan más, ¿ya? Se pigmentan más. Después están los labios menores. Los labios menores solo son pliegues de mucosa, ¿ya? O sea, no están formadas por piel, sino solo por mucosa. Y está marcado con 3, todo esto. También se llaman ninfas, ¿ya? Y por arriba, o sea, su extremidad anterior, que es esta zona, ven que se están desdoblando, ¿sí o no? Se desdoblan y van a formar el capuchón del clítoris por adelante y por atrás el frenillo del clítoris. O sea, van a formar su cobertura clítoris, ¿no? Después está la hendidura vulvar, en el número 4. A ver, no le he puesto, no lo he señalado, pero lo está señalando. La hendidura vulvar es todo el espacio entre los labios mayores. Entonces voy a ponerlo de azul. Todo ese espacio entre los labios mayores. Mientras que el vestíbulo de la vagina, que es distinto, el vestíbulo de la vagina, ponerlo de morado, es el espacio entre los labios menores. Entonces, este espacio es el vestíbulo. Miren. Ya, eso también ha sido pregunta de exámenes. Sí, de hecho, se suelen dar preguntas de exámenes, entonces me acuerdo de esta pregunta, por ejemplo. ¿Cuál estructura no se encuentra en el vestíbulo de la vagina? ¿No? Y en unas te ponían el clítoris. Y ven que el clítoris no está, ¿sí, no? No está en el vestíbulo. Después está el himen, que viene a ser un pliegue cutáneo mucoso. Pueden ver aquí, ¿ya? Todo este pliegue que estoy rodeando es el himen, ¿sí? Después del parto, solo quedan restos de himen que se llaman las carúnculas, ¿ya? El clítoris es el órgano eréctil femenino, se puede ver aquí. Este corte transversal del cuerpo del clítoris solo está formado por cuerpos cavernosos, a diferencia del pene, que está formado también por un cuerpo esponjoso, ¿no? Otro dato es que el clítoris, nuevamente comparándolo con el pene, que es su homólogo, el clítoris solo tiene función sexual, pero no sirve para la micción. En el caso del pene sí, ¿no? Funciona para la micción también. Y luego están las glándulas uretrales y parauretrales. A ver, también se puede deducir esto del nombre, miren. Los uretrales, ¿dónde drenan? Miren, las glándulas uretrales, he puesto U de uretrales, en la misma luz, o sea, en el conducto de la uretra. Mientras que las paruretrales van a drenar, miren, a los lados de la uretra. ¿Ya? Eh,
están a los lados de la uretra, ¿no? Por último, las glándulas vestibulares. De estas tenemos las mayores, que se llaman las glándulas de Bartolino o Bartolín, y las menores, ¿ya? Las mayores, vamos a ver dos orificios que están detrás y a los lados del orificio vaginal. Vamos a verlo aquí. Aquí ven dos orificios chiquitos. Aquí están. Esos son los orificios de las glándulas vestibulares mayores. Estas van a drenar, ya, desde la pubertad van a drenar, ya, un líquido filante debido al estímulo sexual, o sea, para lubricar, ¿no? Esta zona. Bien. Bueno, antes de acabar totalmente, voy a darles la respuesta a la pregunta que les hice de aquí, ya que no me respondió por el chat, pero ya de todas formas como va a quedar grabado. Miren, eh, se deduce por el color. Habíamos hablado que el complejo ligamento cardinal, ligamento uterosacro, es el principal medio de fijación pasivo, ¿ya? Pasivo y directo también, pasivo. Pero le puse un color resaltado más claro porque no son el principal comparado con la lámina del elevador. La lámina del elevador o el músculo elevador del ano, ¿ya? Elevador del ano, es el principal medio de fijación activo y en general el más potente de todos, ¿ya? Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de principal, o más bien, claro, principal medio de fijación del útero? Si les preguntan eso, ¿no? Músculo elevador del ano, ¿no? Listo. Bueno, y eso sería todo. Voy a pasar a la última diapo. Ay, sí, corta. Ya chicos, es todo. Muchas gracias por estar en la clase. Espero que les haya servido, que puedan repasar después, ¿no? Para eso también se está colocando las diapositivas así para rellenar. Eh, y bueno, suerte, éxitos y seguro los veremos después en las clases del anfiteatro. Buenas noches.